Los argentinos venimos de los barcos. Fantasía de una falsa identidad nacional, si las hay, y que de mínima invisibiliza o ignora a buena parte de la sociedad. Y llevada al extremo, una idea que sustenta toda una serie de discursos de odio y racistas en un país que se autopercibe blanco, o eso creemos, y también se cree libre de racismo. Buenos Aires, Argentina. La problemática que de alguna manera resumí o intenté resumir recién puede parecer algo poco importante para mucha gente. Quizá muchos porteños sientan que en Argentina no hay racismo, que no hay un problema con esta cuestión, pero yo creo que la mayoría sí se ven afectados por distintas formas de racismo. Y bueno, para charlar un poco de la cuestión, ¿sí? Problematizarla y lanzar algunas preguntas más, quizá de las que tenemos en un inicio, nos acompaña Ana Clara Moncada. Ella es funcionaria judicial porteña y coordinadora del programa Origen y Verdad del colectivo de Identidad Marrón. Gracias por acompañarnos, Ana. Un gusto. El gusto es nuestro. Y Federico Pita, él es politólogo, activista afroargentino, fundador de DIAFAR, que es la diáspora africana de la Argentina. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Bien. A ver, ¿se sienten interpelados por lo que acabo de decir? Digamos, esta frase, la Argentina venimos de los barcos, ¿en qué medida cuando la escuchan? Yo recuerdo al presidente, ¿no? Alberto Fernández, mencionándolo como si fuera una obviedad o una verdad absoluta. ¿Cómo les pega a ustedes cuando escuchan eso? Bueno, es el mito de la nación blanca, ¿no? Una aspiración desde nuestros orígenes, que como país, cuando finaliza el virreinato, toda la estructura, la pirámide socioeconómica, el poder político, eclesiástico, militar, que estaba en manos de una aristocracia blanca, siguió manteniéndose de esa forma, ¿no? En la base de las pirámides que veíamos en los manuales de la primaria estábamos indios y negros. Y luego de que se discutió por muchos años un modelo de país donde no estábamos participando en los debates, bueno, se definió que extintos o alejados, y al día de hoy esa pirámide sigue estando totalmente vigente. Claro. Entonces es algo que sí nos afecta en la cotidianeidad, nos afecta en el momento de ir a buscar un trabajo, en el día a día, incluso puede afectar el derecho a la vida misma, porque tenemos situaciones donde hay personas que son asesinadas por su aspecto, como podemos mencionar el caso de Lucas González. Futbolista asesinado por la policía porteña, que este año tuvo condena, por cierto, y digamos es un caso raro, ¿no? Porque en general no hay condena o los culpables gozan de impunidad, digamos, ¿no? Sí, la particularidad es que tuvo el agravante de odio racial, fue reconocido en la sentencia, ahí hubo un fundamento, parte del fundamento tuvo que ver con el texto que nosotros desarrollamos en el libro Marrones Escriben, así que para eso aquí tenemos, sí fue muy emocionante, en parte porque, bueno, el aporte que pudimos hacer para que la justicia tome nota de que no es una sensación, que somos sensibles, ¿no? Que a veces nos dicen, che, pero estás exagerando. No, a Lucas lo asesinaron porque al verlo marrón con ropa deportiva asumieron que era un delincuente y fusilaron a un pibe, una criatura de 17 años. Así que bueno, que la justicia reconozca que esto es una realidad es un muy buen antecedente. Sí. ¿Qué te pasa, Federico? No, coincido plenamente con lo que dice Ana. El racismo es un fenómeno constitutivo del sistema mundo, si se quiere, del cual el Estado-Nación argentino forma parte. Digo, por más que se quiera bajar en la esquina y desmarcarse, no hay forma. Y en el caso particularmente tampoco existe esa demarcación, ¿no? Si uno va al primer proceso constituyente exitoso, que es la Constitución de 1853, que termina de fraguar en lo que fue el primer territorio nacional en 1860 con la anexión de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, el artículo 25, aún vigente, plantea esta idea de que el Estado federal va a fomentar la inmigración europea, no la inmigración. Digo, la inmigración, esta idea de que es un país hecho
de afuera se sostienen en dos grandes falacias, dos grandes mentiras racistas. Uno, que es un territorio vacío, que es la idea de desierto, que acuña nombres como Alberdi, el hecho que es falso, ¿no? que se vacía a través de procesos de matanzas sistemáticas. Un genocidio. De un genocidio, abiertamente, digo, de matanzas sistemáticas, digo que es una de las características del genocidio. También un concepto de genocidio que muchas veces actúa de forma muy mezquina, ¿no? Digo, pues cuando se matan determinados cuerpos parecería que no computa, y la terminan de completar con la idea de que esto está vacío y hay que llenarlo de la gente que trae ideas y que genéticamente es superior, que son los europeos. Eso dice la Constitución. Sí. El racismo en la Argentina tiene rango constitucional y a partir de ahí decanta todo un proceso que se mantiene tan intacto como el artículo 25 de nuestra Constitución. Sí, por eso digo el asesinato de Lucas González, digo que marrón o como le querramos decir, el que aunque el negro vista de seda, negro queda, no importa la ropa que tenga. O sea, porque si es blanco y tiene ropa deportiva, está haciendo footing. Entonces no es ni el barrio, no es la ropa, no es el peinado, ¿no? Es el que es negro, y negro en el sentido colonial de la palabra. El peso de lo negro no tiene que ver con lo afrodescendiente. A la gente no le dicen verde villero o violeta planero o amarillo no sé cuánto. Es negro de mierda, negro planero, negro chori, porque negro es el otro extremo de la idea de la blanquitud, que es la que sostiene el sistema. Sí, de lo discursivo, ¿no? Lo oscuro como lo ilegal. Claro, eso es anterior, eso es negativo. Claro, ese es el lenguaje, digo, pero en términos más concretos, sí, del siglo XVIII para acá, del XIX o el siglo XX. Si bien la idea de que la luz es buena y la oscuridad es mala, es algo tan antiguo como, no sé, la Biblia aparece, ¿no? Textos antiguos lo mencionan de esa manera. La idea de raza, que es lo que traía Ana, que fragúa en el proceso de lo que se conoce como la conquista, o lo que mal se conoce como la conquista, construye esta categoría para darle humanidad a un grupo poblacional y restarle humanidad a todo otro grupo, y ese grupo es lo europeo y lo no europeo. Los europeos son el 11% de la población mundial, el resto no existe para el relato eurocentrado, y en Argentina eso tiene un impacto al punto tal de que se puede matar como un perro en la calle a un deportista o a un chico que va a bailar a un boliche en Villa Gesell, que tiene los códigos de vestimenta de los chicos que están bailando en Villa Gesell. Entonces ni es la ropa, resulta que los padres eran unos encargados de la zona norte de la ciudad que eran inmigrantes, pero los que los fajaron ahí no sabían quiénes eran los padres. ¿Qué le dijeron? Negro de mierda, te vamos a matar. Claro. Entonces no le preguntaron si era originario, afrodescendiente, si la ropa no era ropa o si era inmigrante. ¿Qué pasa? Hay un código la máxima es hazte hombre blanco, consúmate matando un negro. ¿Y qué hicieron estos infradotados? Lo mataron a patadas en la cabeza a Fernando Báez Sosa. Eso iba a decir, estabas hablando del caso de Fernando Báez Sosa, claro. Que cobró una notoriedad muy grande, claro, digamos, y también... pero que a diferencia, como planteaba Ana, a diferencia del caso de Lucas, el sistema judicial, en términos raciales, miró para otro costado. Digo, no hay un agravante de... Como en los demás casos de violencia institucional, ¿cuál fuese el motivo? Digo, lo racial opera nada más que en Lucas González, y en los demás, digo, hay una cuestión sistemática, decís, y es señalar la cosa por el contorno, ¿no? Que es el barrio, que es la ropa, que es la situación socioeconómica de la familia y no sé qué historia, pero la policía mata, o la fuerza de seguridad mata sistemáticamente a personas con las mismas características raciales. Claro. Pero además lo loco de la construcción identitaria, ¿no? Porque, lo hablábamos antes, los policías que fueron y ajusticiaron a Lucas, probablemente como la mayor cantidad de argentinos, la mayoría de los argentinos, quizá también fueron, ¿no? Probablemente también eran marrones, negros, como querramos llamarlo, digamos, pero probablemente asumimos, en realidad en este caso no lo asumimos porque los conocemos, sabemos quiénes fueron, pero en general sucede, ¿no? Que cuando uno va a la cancha es una no persona, eran blancos. Claro, y en la cancha, digamos, gritándole negro de mierda al de la otra hinchada, y son de la misma identidad, del mismo barrio, ¿no? Eso es muy loco, ¿no? Como nos percibimos, autopercibimos, como si fuera una cuestión de categoría, ¿no? Mejor. Sí, bueno, como bien decía Fede, no es una cuestión de clase. Hay un... Si bien existe un paralelismo, podemos señalar un paralelismo de clases socioeconómicas con jerarquía racial, no es solamente ese tema, y de hecho en el mundo progre también hay una falencia en tener este tema en agenda,
porque las organizaciones de derechos humanos, los partidos de izquierda, el sindicalismo, las universidades, ahí tampoco tenemos presencia y nadie se ha cuestionado por qué no estamos en determinados ámbitos y por qué hay trabajos donde sí hay una sobrerepresentación. Claro. Las fuerzas de seguridad son uno de esos trabajos y después, por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo rural, los trabajos en servicios en general, los precarizados, los peores pagos, vamos a encontrar una sobrerepresentación de personas no blancas, claro. Lo mismo que en los barrios populares. Esto de la sobrerepresentación me vino a la cabeza un recuerdo, un viaje en Bolivia, si no recuerdo, Bolivia, Perú, y en las peluquerías ver las imágenes de modelo, ¿no? El modelo de la peluquería era Brad Pitt, ¿no? Digamos. Decías, ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros mismos? ¿Nos la imponen, la construimos, la aceptamos? ¿No? Digamos, es como muy loco eso, ¿no? Y aquí también sucede. Totalmente. Nosotros este año hicimos una presentación en el Borges, una muestra de fotografía con Alejandra López y Jorge León, denominada Belleza Marrón, porque justamente no estamos nunca en las tapas de las revistas de moda ni de ningún tipo. Y entonces generamos nosotras nuestras propias imágenes siendo modelos con todo el despliegue que se hace en cualquier producción con vestidos de alta costura, maquillaje, peinado. O sea, fue muy divertido hacerlo. Fue una fantasía realmente, pero intentando ampliar ese imaginario social. Intentando ampliar que la belleza también tiene otros rostros, que los espacios políticos también tienen que ser ocupados por otras personas, los espacios de poder. Queremos también estar ahí y que no sea nuestro aspecto físico una limitación. En un principio no quedamos fuera por eso, por vernos como nos vemos. Claro. Entonces, modificar el imaginario social para nosotros es desde lo artístico una línea muy importante de trabajo. Bien. Hay otro imaginario social, ¿no? De que en Argentina la población afro casi no existe, que es muy marginal. Es así, ¿no? Digamos, ¿me equivoco? Claro. La conexión con eso tiene que ver. Fundamentalmente, el gran mito fundante de la Argentina es que Argentina es un país mayoritariamente blanco, el más blanco de América Latina. Eso, si yo lo digo, todo el mundo sabe que es así. O sea, y eso tiene un correlato de forma inmediata. Somos tan falsamente blancos como tan falsamente no hay ningún negro. Digo, porque conceptualmente el sistema, el racismo en su aspecto más abstracto, como se conoce como el racismo estructural, plantea la superioridad racial blanca y la inferioridad racial negra, una relación de mutua necesidad. Lo blanco es lo superior porque necesariamente la idea de lo negro es inferior. Entonces, esta blanquitud sobreactuada de la argentinidad necesita algo tan exagerado como la posibilidad de imaginar que hay un país de las Américas y el Caribe, enorme destino de la trata transatlántica de personas, donde no hubo. En algunos casos se llega a decir no hubo esclavitud. El propio artículo 15 de la Constitución dice en este país no hay más esclavos, los pocos que quedan a partir de la jura de la Constitución quedan libres. La sola idea de la enunciación no hay más esclavos, digo una cosa desopilante, pero sin embargo en ese texto está. Y los impactos de lo más inmediato, no solamente la imposibilidad material de la comunidad afroargentina de encontrar callejones sin salida a la hora de recuperar uno de los derechos fundamentales que es el de la identidad, sino contribuir a el extravío general de una sociedad que no saben, en términos generales, quién carajo somos. No, como decís vos, el presidente Alberto Fernández dijo algo que dice el común de la gente. Sí, no. Y se relajó y dijo una cosa que en otro momento lo dijeron muchos presidentes y presidentas antes. Pero claro, evidentemente el trabajo en ciertos sectores del activismo, de conciencia de la política, el campo del pensamiento, las artes, etcétera, van rompiendo una espiral del silencio que generó toda una reacción en relación a que eso está mal. Y eso sí es un diagnóstico, es un signo positivo, ¿no? No lo que dijo él, que uno lo entiende como una burrada, está bien, tiene una gravedad institucional en la boca de un presidente, digamos, pero no expresó más que el estribillo de una canción común de Lito Nevia al cual nadie salió a cancelar. Total. ¿No? ¿Se entiende? O sea, ni tampoco la invitación de cancelar a Lito Nevia, pero en líneas generales representa un sentir popular de una porción minoritaria, absolutamente minoritaria de nuestra población, que sin embargo está sobrerepresentada a la hora de tomar decisiones. Claro. O sea, si la porción que desciende de papá y mamá de inmigrantes europeos son el 90% en casi todo, o más, en casi todos los casos de toma de decisiones en el mundo empresarial, académico, del pensamiento, político, artístico, etcétera,
etcétera. Claro, hay temas que no entran en agenda porque parecerían que son menos urgente, porque nadie se va a atrever a decir que no es importante, de una hipocresía absoluta. Nadie va a decir, no me importan la ballena, ni los bosques, ni los negros, ni los indios. Es muy, solamente la ultraderecha que hace gala de ese tipo de cosas. Pero el eufemismo progre es decir, qué importante los indios, qué importante los negros. Sin embargo, no solo es importante, sino que es urgente. ¿Urgente qué sentido? Es más urgente que hablar de economía. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica, lo que dejan de comer siempre son los mismos. No existe un turno en donde comen menos los blancos y comen más los negros y después viceversa. No. Cuando aumenta el desempleo, los que se quedan sin trabajo porque ya no lo tenían de antes y apenas consiguieron changa son los negros. Los que no comen son los negros. Lo que la policía mata son los negros. Hacen más cárceles para meter más negro preso. Digo, no hay un tema más urgente y necesario que hablar del racismo. Claro, no se habla de racismo porque hay una suerte de pacto omertá en los círculos de poder donde se divide el mundo entre los blancos buenos y los blancos malos. Es muy complejo, pero es un dato. Y que se intenta salvar con ideas o conceptos como el crisol de razas. Yo recuerdo en el colegio, ¿no? Digamos, esta cuestión del crisol de raza que era como decir, bueno, ¿no? En Argentina no hay... tiene premio eso lo inventó un inmigrante italiano llamado Gino Germani. Vaya si tiene premio esa idea, que el principal instituto de investigación de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más prestigiosa del país, a la cual amo y respeto profundamente porque soy egresado de ella, le dio el nombre al instituto, lo premiaron, creó esa idea mestizofílica de que todos somos una mezcla de no sé qué cosa, que el resultado es un conjunto de una sociedad un poquito más blanca que el resto, y lo premiaron con eso. Claro. ¿No? Mientras que a la comunidad afroargentina, por dar un ejemplo, y Ana tendrá varios también, a la madre de la patria, que es María Remedio del Valle Rosa, que luchó por la independencia con Belgrano, se le hizo un primer monumento en la historia, recién el año pasado, que hace unos meses lo vandalizaron y lo quemaron. ¿Y cómo lo quemaron? ¿Cómo quemas un monumento? Porque lo hicieron de plástico como un tacho de basura de los que hace la reta. ¿A quién se le ocurre hacer un monumento de plástico de San Martín? Ni que hablar que encima está con el torso desnudo, no con su traje de capitana. ¿A quién se le ocurre hacer un monumento de San Martín en zunga de plástico con un tacho de basura? A nadie. Entonces vos después decís, che, ¿y viste que los policías también tienen la piel oscura? ¿Y cómo no sabe quiénes son? Y entre el silencio de la ultraderecha, el liberalismo, los conservadores y las buenas intenciones del progresismo, Ani y yo estamos a las manos. Ani y yo representamos a más del 80% de la población argentina. Claro. Y naufragamos todos por igual, ¿no? En términos sociales, si se quiere, políticos, identitarios. La idea de la patria que hoy está más amenazada que nunca. ¿Por qué? Porque viene un tipo que niega el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque tiene de vicepresidenta una mujer que celebra la hispanidad. ¿Qué significa la hispanidad para nosotros dos? Claro, totalmente. El genocidio y a mí me van a hacer esclavizado de vuelta. Eso es lo que está de telón de fondo de esta coyuntura, imagino yo. La necesidad, la urgencia de hablar de racismo. Exacto. Mencioné un montón de cosas, Federico. ¿No? ¿Querés tomar alguna? Porque está súper interesante un montón de las cuestiones que tomó. Me quedo con, por ejemplo, algo como lo del monumento. Es porque no estamos en la mesa. Ese es el problema de que no estemos en las mesas de debate, como sucedió desde los orígenes del país. Estamos un poco mucho en la misma situación de que, a mí me llama la atención el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde yo creería que tiene que haber alguna persona que sea de una comunidad indígena presidiendo, y esto nunca pasó. O la cantidad de trámites que tienen que hacer para una comunidad obtener su personería jurídica es súper engorroso, es súper difícil, y entonces cuando no tienen la personería jurídica no pueden discutir el territorio. Y entonces, bueno, ¿cómo lo van a recuperar o cómo van a dar los debates? ¿Cómo se van a presentar en un juicio? Es como un varón al frente del Ministerio de la Mujer. Tal cual. Digamos, tan ridículo como eso. Sí, que uno supone que eso imagina una suerte de horizonte a alcanzar, ¿no? Donde la división sexogenérica racial de los seres humanos no tenga importancia y todos tengamos un unicornio y 3 tetas y a nadie le importe. Sí, pero eso será en el año 5000 después de Cristo. En el 2023, el Ministerio de la Mujer es una mujer blanca, el Asuntos Indígenas es una mujer blanca. Exactamente. Y es un escándalo. O sea, con los negros y con los indios, ni las formas. Ese sería el mensaje. Eso es lo que ustedes mencionan, digamos, como se plantea como racismo estructural. Digo, va por ahí la cosa, más allá de lo que podemos decir esto. Un lugar común, la frase de Alberto Fernández de los argentinos venimos de los barcos.
y de tantos otros, como Claro, mencionaba institucional Federico. sería. Institucional. Estructural es esta idea abstracta, o Bien. sea, abstracta del sistema mundo. Nosotros vivimos una modernidad colonial, racista, patriarcal, capitalista, dirían algunos autores, por decir algo. Bien. Una cosa del mundo, o sea, de Bien. cómo está configurado el mundo en esta modernidad, no teniendo punto de partida 1492, si se quiere. Bien. Ahora, cómo esa idea abstracta toma cuerpo es a través de un andamiaje institucional, que son los Estados-nación. Por ejemplo, en la justicia, ¿no? Digamos, antes mencionabas... Totalmente. este, Yo que trabajo en el Poder Judicial de la ciudad, conozco únicamente, 20 años llevo, conozco únicamente 2 personas que están con cargos más altos que yo, que son marrones y que no creo que lo autoperciban. Pero tenés en contraposición una cárcel llena de personas no blancas, y esto lo ves en otro país y sería como fácilmente reconocible que es una situación preocupante, pero acá en Argentina todavía es el inicio de un debate que sí tiene... en el último tiempo creo que hay un resultado, como por ejemplo cuando hubo mucha indignación en el caso de la periodista que entrevistó a una pareja originaria en el subte, y se generó un repudio importante. Entonces, bueno, hay algunos avances, pero todavía sigue siendo algo bastante incipiente que Claro. necesitamos reforzar. Bien. Algo se mencionó, pero me gustaría profundizar un poco en la cuestión, porque también muchas veces desde una formación académica, y muchas veces una formación académica vinculada a estudios marxistas, ¿no? Tratamos de entender o buscamos justificar o pensar estas cuestiones en términos materiales, ¿no? Entonces decimos, es clasismo, no necesariamente racismo. Algo se mencionó, digamos, Federico lo planteó, cuán errada o cuán cierta es esa afirmación de que es más clasista que racista, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Digamos, lo que sufren digamos, los negros, los marrones y otros colectivos, incluso en la Argentina. ¿Qué opinan? No, lo planteó Ana con claridad. Digo, la cuestión, la vinculación entre raza y clase es de una entrecruzamiento, una intersección indisoluble. Digo, el sistema de castas raciales durante el periodo colonial, donde planteó que los negros eran esclavizados, los indios, que son las nomenclaturas coloniales, Sí. ¿no? Los indios tienen que ver genovés extravió, Colón pensó que llegaba a las Indias, ¿no? Que quedó ahí. Indios son servidumbre, los blancos de pequeño propietario, grande latifundista, está intacta. O sea, intacta. Y son la que terminó por fraguar lo que hoy conocemos como las clases sociales en Argentina. Es como dijo ella, bueno, no, es que los colores no existen, lo racial. No, bueno, fantástico, ni la división sexogenérica del trabajo, supongamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces la gente que limpia mierda en las casas de otro, se percibe sexogenérica de todo. No, son lo que comúnmente entendemos como mujeres. Claro. Genial. No, y son de todos los colores. Claro, sí, de todos los colores. No, mentira. O sea, son originarias o afrodescendientes o mezcla. Y decir, no, ¿inmigrante de dónde? Contame, ¿son inglesas? Porque también hay como una equivocación de lo inmigrante. Lo inmigrante de los países no blancos. Porque digo, no sé cómo habrá, sí, a principios del siglo, los italianos, los españoles que vivían en los conventillos, fantástico, pero la movilidad social ascendente los alcanzó, causaron el mito del mi hijo el doctor, y yo conozco un montón de italianos y españoles que le va muy bien y que le va muy mal también, pero digo, acá la mayoría encuentran en su aspecto fenotípico un correlato, un espejo que les devuelve la imagen de lo que el sistema pondera como exitoso. Así como en la peluquería peruana-boliviana que vos planteabas, el modelo, el parámetro de éxito social, político, filosófico, cultural, es Brad Pitt. En Argentina es exactamente lo mismo. Entonces, lo que se parecen a Brad Pitt no limpian baño, lo que no se parecen a Brad Pitt limpian baño. Entonces, no importa si vienen de Perú, de China o de dónde vienen. Es que como no son europeos, limpian baños. ¿Cuánto tiempo? Generación tras generación tras generación tras generación. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿y cuál es la relación entre raza y clase? En las villas, no es que la gente llegó hace 4 generaciones y eran todos rubios, y como fueron siempre pobres se fueron oscureciendo. No es que eran oscuros desde el principio, porque eran indígenas y afrodescendientes, y siguen estando ahí. Claro. Esa es la realidad. Entonces, la teoría económica y de la clase que plantea el marxismo es muy útil. Lo que se termina es quedando muy corta, ni que hablar en el contexto de las Américas y el Caribe. O sea, la persistencia es como un auto. Un auto tiene 4 ruedas. Se pincha una, se frena. Nosotros hacemos la Willy
con la variable de la clase, que pretende como un tampón B dar explicación de todos los fenómenos. Y la verdad que se queda muy corto. Entonces, y esa persistencia trae consecuencias generales y particularísimas. Esas particularísimas son a la mayoría poblacional, que somos la población racializada. Digo, racializado quiere decir, no que obviamente todos pertenecemos en términos políticos a una denominación racial del sistema, pero es una discriminación, una división racial que está a su vez jerarquizada. Por lo tanto, esto le va bien, estos son lo positivo, estos son lo negativo. Y en líneas generales, eso tiene un correlato inmediato con la cuestión de clase. Hacer el análisis sesgado de que la clase lo explica todo, está claro que no nos estaría dando resultados. Yo te doy a la derecha y te digo, bueno, hagamos de cuenta que tenés razón, ¿no? Entonces, 40 años de democracia, eso supongamos que lo racial no es una variable a tener en cuenta. Pero llegamos acá, el 50% de los pibes no comen, no son de todos los colores los que no comen, y fundamentalmente esos sectores están dejando de creer en los políticos, no en el sistema democrático. Y terminan votando un sector significativo a la ultraderecha, que les promete una de las cosas, de las pocas cosas que probablemente las seduzca, que van a hacer mierda todo. Entonces, si ves, pero das un tiro en el pie, y si vos no comés hace 4 generaciones, llega un momento que te empieza a hacer un poco de ruido. ¿Y qué es lo que pasa? Está mal que el hijo de un empresario, el hijo de un millonario, por ser el hijo de, ocupe un cargo, qué sé yo, si Mauricio Macri está muy mal. Pero digo, esa idea de hijo de le encaja a un montón de políticos blancos de todos los partidos. Y un montón de actividades más, ¿eh? Un montón de actividades más. Hablando de la política. En el periodismo, digamos, ¿no? Está bien, pero judicial, ni te eso digo. ni que hablar, digo. El poder judicial, la familia judicial. A la hora de debatir en relación, y sobre todo a 3 días, claro. no sé cuándo sale el programa, no importa, pero estamos ante una elección que es una locura lo que nos está pasando, digo, porque la ultraderecha está, la ultraderecha que no cree en la democracia está a las puertas de ganar una elección democrática, digo, eso nos llega como un rayo en un cielo diáfano. Entonces, más allá de cruzar los dedos, prender vela y hacer micromilitancia con no sé qué cosa, para que no gane la ultraderecha, lo que va a haber que hacer es que, que todos hicimos, lo que hay que hacer es analizar un proceso de práctica democrática más radical que indudablemente tenga que poner en agenda la cuestión racial. ¿Por qué? Porque poner la cuestión racial en la agenda, la cuestión de la política, implica incorporar a las mayorías a la política, sin invitarnos a Ana y a mí, que para que hagamos política dejemos nuestra identidad en la puerta. Totalmente. Esa es la discusión de fondo. Totalmente. Sí, y sobre la cuestión del clasismo, para nosotros es súper importante hacer un análisis situado. Esto es América Latina, Argentina. Nosotros está perfecto que apliquemos algunas teorías de otros lugares, pero mismo sobre el racismo, las personas que entienden perfectamente que existe en Estados Unidos o en Sudáfrica o en otros lugares son las que también te lo niegan que pasa acá. Entonces tenemos que entenderlo desde una perspectiva local, por un lado. Y por otro lado, pensaba en el titular del verano, cuando no hay muchas noticias, ¿no? La de niños wichí muertos por desnutrición en Chaco, que es un clásico. Imagínate niños muertos por desnutrición en Palermo, sería un escándalo nacional. Pero bueno, como son wichí, viste, tiene otra importancia y pasa seguido. Sí, sin ir más lejos, incluso, digamos, asesinato de agricultores en Santiago del Estero y otro caso en Buenos Aires, el asesinato de Mariano Ferreira, brutal, los dos por igual, y uno tuvo unas consecuencias políticas tremendas y el otro sucede todos los años, todo el tiempo y no genera demasiado ruido en medio de comunicación, más allá de lo institucional, ¿no? Digamos que nos vale a todos hacer un mea culpa, o por lo menos problematizar y pensar qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para empezar a resolver un poco ese problema, ¿no? Digamos que es un poco lo que invita Federico. Yo les consulto, les iba a pedir que me identifiquen un poco qué es el colectivo Identidad Marrón, qué es Diafar. Me parece que queda un poco claro por lo que charlamos. Lo que me gustaría es, que me cuenten o que les cuenten a quien nos está escuchando es invitar, digamos, y contar qué puede hacer alguien que quiere sumarse o que puede interesarse, bueno, el que quiera empezar, digamos, a los dos colectivos, a los dos espacios, si es que hay lugar, si es que se necesita gente para participar, para armar cosas. ¿Quién empieza? Bueno, y yo con Identidad Marrón quería mencionar que para mí realmente fue encontrar a la agrupación, me cambió la vida en el sentido de poder entender, poder identificarme de alguna manera. Yo, que no conozco a mi familia de origen,
nací en Jujuy, siempre viví en la ciudad de Buenos Aires, entonces mi cultura es 100% porteña, pero había algo que no cerraba. De hecho, no parezco ni siquiera argentina, en un país donde gentilicios como paraguayo, boliviano, peruano son insultos. No terminaba, afro tampoco era como, no, pero cuando me acuerdo de Pablito Lescano, el cantante de cumbia, se tatuó 100% negro cumbiero. Me encantó ese tatuaje, pero yo pensaba, no me da hacerme ese tatuaje, porque si yo soy negra y los afro, ¿cómo funcionaría esto? Entonces, de comunidad originaria no soy. Tampoco encontrar identidad marrón y poder definirme como indígena o descendiente, para mí fue clave, realmente me cambió la vida, me ubicó, entendí qué era el racismo y a todas las personas que estén intrigadas por su identidad y teniendo en claro que a veces no conocemos nada de los pueblos. Puede ser que no tengamos vínculo cultural, que no sepamos el lenguaje, que no sepamos la cosmovisión, porque bueno, el proceso de blanqueamiento también ha sido parte de la supervivencia. Entonces hay familias que, no sé, los abuelos a nuestros padres les decían no hables el idioma originario. Entonces, bueno, con la idea de evitar el bullying. Así que bueno, en ese sentido, todas las personas que quieran participar, nosotros estamos muy activos en redes, @identidadmarrón, y se pueden acercar a cualquiera de las actividades que siempre estamos organizando y nos pueden encontrar también en Canal Encuentro en una serie y tenemos nuestro libro que está disponible también en la web de la Universidad de Manchester. Bien. Fantástico. ¿Federico? No, hay un intelectual sudafricano, había un intelectual que asesinó el sistema del apartheid, contemporáneo a Nelson Mandela, que mucha gente entiendo yo que lo conoce, se llamaba Steve Biko, que era el presidente de la Federación Universitaria, y él acuñó la categoría de la conciencia negra, ¿no? Que era una suerte de actualización de la idea de la conciencia de clase, ¿no? Del marxismo, ¿no? Esta idea entre clase en sí, clase para sí, esta idea de saber que uno es un trabajador, un obrero, un proletario en términos marxistas, y a partir de tener esa conciencia, bueno, construir, bueno, ahora sé qué soy, cuál es el rol que me toca en el proceso de emancipación. Primera conciencia, claro, para después tomar la acción. Él toma esa categoría o esa idea, él incluye la variable racial y acuña la categoría de negro, que negro no es afrodescendiente. Digo, no es un término excluyente, ni tampoco es un término que se circunscribe al color de piel de la gente. De hecho, en términos del Pantone, del diseño gráfico, la gente negra como el fondo del estudio no existe, ni tampoco la blanca, ¿no? Como la hoja de tu carpeta. Lo que él planteaba, que era un sistema político de denominación racial, donde planteaba esta idea abstracta de lo superior y lo inferior entre lo negro y lo blanco, que se daba de jure, bueno, y que en la Argentina se da de facto, esta idea de que si vos transitas determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires, te pidan documento, porque si sos de otra zona, o se te nota en tu aspecto que no sos de esa zona. Bueno, en el caso de Sudáfrica era legal, y este hombre construye la idea de conciencia negra y va a plantear que negro no es una cuestión de pigmentación, sino es una cuestión es una actitud mental, dice. Es la conciencia, es el saberse perseguido políticamente, excluido socialmente y explotado económicamente. Entonces ahí la cuestión del color de piel pasa a un segundo plano, no que deja de importar, porque tiene obviamente es una puerta de entrada. Digo, la puerta de entrada a la conciencia negra, no importa si es la puerta de entrada, la ventana de entrada, la chimenea de entrada, lo importante es que estés adentro de ese plano de la conciencia. Y después construir categorías que abracen en un sentido más amplio de la palabra, cosa que también es tan viejo como la Revolución Haitiana, que es el único proceso revolucionario exitoso en las Américas y el Caribe, protagonizado donde no hay ningún general blanco y europeo, sino que ni siquiera son generales negros, son los propios esclavizados. La base absoluta del sistema social y político de la época, que genera un proceso revolucionario que le gana a los tres máximos imperios de la época, el francés, el español y el británico. Y también acuña en la categoría de negro. En su constitución de 1814, en el artículo 14 va a hablar de negro. A partir de la acuña de esta constitución, todos los ciudadanos de Haití son negros, va a decir. Y es en contraposición a la idea de que lo blanco es lo europeo. Entonces, construir las categorías que la colonia y la colonialidad construyeron, abrazarlas en términos políticos y de conciencia para
derribar y construir en todo caso un mundo que no hable de las libertades individuales de los colectivos, sino que hable de un proceso emancipatorio general y total, que abarque no solo a los oprimidos, sino también a los mismos opresores. Entonces, en ese aspecto, en Diafar nosotros trabajamos muy fuerte con la idea de la conciencia negra y abrazamos esa diversidad de lo negro, que en Argentina está súper claro, incluye a los indígenas que saben del territorio, que usan pluma, que no son pluma, los negros que tienen el hueso en la cabeza de Caloi, de los chistes racistas de Caloi, y los que no tienen el hueso en la cabeza, los que se sienten y se autoperciben negros peronistas, en definitiva, los que no abracen la idea de que lo europeo es lo superior. Ese conjunto es la lucha antirracista, es el sentido del poder negro, es el sentido de la conciencia negra, y de esa perspectiva abrazar y entrelazarnos con todos los sectores sociales que tienen banderas muy diversas, ¿no? Como la justicia social, no sé, la revolución y tantas otras especies, que no se van a concretar sin que el racismo se extinga. Entonces, a partir de ahí, obviamente, los procesos individuales de conciencia de las personas racializadas son absolutamente necesarios y gratificantes para nuestras propias biografías, indudablemente, pero en definitiva, solos y solas no lo vamos a lograr. Y que nuestra victoria está atada a la victoria de las agendas emancipatorias de los demás. Por eso nosotros abrazamos muy fuerte la idea de la conciencia negra, del poder negro, y obviamente la invitación no solo a participar particularmente de Diafar o de los espacios de confluencia del activismo afroargentino, afrodescendiente, quien se perciba o se sienta parte o se reconozca, en este caso, reconocerse afrodescendiente, sino fundamentalmente abrazar la lucha antirracista, que es ese horizonte que tenemos en común un montón. Muy bien. Oprimidos, organizados, digamos. Todo quien se siente oprimido y se quiere organizar, claro, más allá del color de piel. Ojo, teniendo en cuenta un dato que no es menor, la idea de que una de las claves del poder negro es que todos quienes se sientan, quienes se reconozcan, quienes sean y formen parte de esa agenda, pero asignarles un rol preponderante en la conducción política a las personas negras, en el sentido más amplio de la palabra. Bien. O sea, no, yo a veces discuto con algunos amigos míos peronistas que todos se autoperciben negros, ¿no? Es un sinónimo muy lógico, todos los peronistas somos negros, porque todos los gorilas son racistas, eso es así de cierto. Bien. Lo que no necesariamente transforma el peronismo en un movimiento antirracista, o sea, es un movimiento negro conducido hace 70 años por blanco. La idea es rotar la conducción, pero digo, no dejar a nadie afuera, o sea, entender el noble arte de acompañar, que los negros lo tenemos súper claro. Bien, clarísimo. Hago un paréntesis y le hablo a quien me esté escuchando del otro lado, que si le interesó y llegó hasta este momento de la charla, evidentemente le interesó, así que se suscriba, que comente, bueno, y que también contacte si le interesa a las organizaciones, a los espacios que aquí de alguna manera se están representando. Así que ese es el mensaje. Y les pido ahí para cerrar, si les parece, cerrar es una forma de decir porque esto no lo vamos lo vamos a resolver acá, claramente. No, claramente no. Pero está bueno, digamos, me parece desinteresante cómo se problematizaron un montón de cosas. Si se les ocurre alguna hipótesis, ¿sí?, a modo de conclusión, a modo de cierre, insisto, de todo lo que estuvimos charlando, si se animan. A mí me gustaría destacar, creo que en línea lo que decía Fede, la cuestión del orgullo. Para mí algo fundamental que nos enseñaron a tener vergüenza, que nos enseñaron que lo superior es blanco y que poder reivindicarnos y poder reconocernos y poder estar orgullosos de la diversidad que somos, de nuestros orígenes, recuperar el orgullo de nuestra historia, conocerla, abrazarla, creo que es fundamental, que es sanador y que eso va a poder generar, esperemos que más temprano que tarde, un país más justo. Así que eso, quisiera destacar que para todas las personas que nos abarca la negritud, lo indígena descendiente, que estemos orgullosos de quienes somos. Bien. Me sumo a Ana y complemento orgullo y certezas. Uno de los grandes regalos de la conciencia negra es dejar de dudar. Nos encontramos, lo potente del encuentro entre paisanos es esta cosa de dejar de dudar, ¿no? Uno cuando está
se circunda con gente que entiende que el racismo es un tema menor o que es un acompañamiento, ¿no? La guarnición de un plato principal que es la clase o tantos otros temas que son mucho más importantes y urgentes que la raza. Cuando uno se encuentra entre paisanos, porque digo, la gente que te quiere te va a decir, no, bueno, Ana, esto no es tan importante, si vos sos buena persona, no sé, y vos vivís dudando, vas por la vida dudando, como diciendo, pero vos tenés una certeza que no tiene que ver solamente con una sensación, una sensación, es un sentir pensado, o sea, es lo que siento y lo que pienso, pero que el entorno te invita a la duda, y me parece que uno de los grandes elementos del activismo antirracista es que te da esta potencia de la certeza, dejar de dudar, no, el racismo existe, y el racismo no se discute, el racismo se combate, así que, y el orgullo es un gran elemento porque es la conciencia del orgullo que es la base hacia la certeza de entender que con el racismo ni tantito así. Bien, me apropio el orgullo de tenerlos acá, el gusto, ¿sí? Y la certeza de que esto le va a servir a un montón de gente que interesada en la cuestión y con algunas dudas, y por ahí se pueden haber respondido aquí. Gracias por acompañarnos. Un placer. Lo mismo.